lo primero de todo y en lo que van llegando los asistentes, el tema creo que está bastante claro. Eh, la tecnología ha sido un sector que, en fin, ha batido todos los récords a la hora de... Ha sido el Verstappen de la Fórmula 1, pues, pues en las bolsas, y la cuestión es si tendrá sustitución o si Verstappen seguirá ganando en el futuro. Es importante porque aquí lo que tratamos es de buscar estar con los ganadores, situarnos en los primeros puestos. Entonces vamos a dar hoy pistas, ideas sobre quiénes podrían ser los que tomen el testigo o el cetro de la reina tecnología. Eso es la parte que les voy a contar yo, pero tenemos un invitado de lujo, diría yo, porque estamos hablando de una gestora, como siempre, venimos estupendamente acompañados y hoy especialmente de una gestora de gente muy profesional y que van a hablar de bolsa europea. Y ustedes dirán, pero tecnología, bolsa europea, primero no tenemos por qué hablar de lo mismo, al revés, si hablamos de cosas diferentes les traemos más contenido a ustedes, pero es que en esta ocasión ya verán ustedes cómo tiene mucha lógica, es más, a día de hoy, realmente si hay alguien que está batiendo a la reina tecnología es la bolsa europea. El Eurostoxx está ganando un 11,70% en lo que va de año y está superando hasta el Nasdaq, no ya el SP 500, que el Nasdaq gana en el entorno del 8, 8 y pico, si no recuerdo mal. Con lo cual, ya de entrada, a día de hoy, se está convirtiendo la bolsa europea, y nos lo explicará mejor nuestro invitado, en un buen challenger para la tecnología, pero vamos a hablar de muchas más posibilidades en este sentido, pero de la parte europea, pues como digo, un invitado de lujo que es Gonzalo Tomé, que ha aparecido aquí en la pantalla y que es la segunda vez que nos acompaña. ¿Qué tal, Gonzalo? Muchas Muy gracias. bien, encantado de estar aquí con vosotros. Muchas gracias nosotros de que vengas. Gonzalo, bueno, pues como digo, tiene la gestora, ya nos la explicará él, tiene un gran currículum la gestora, pero es que además a nosotros nos gustan esas gestoras que hacen gestión activa de verdad, que son especialistas en lo que hacen, pero Gonzalo, desde luego, tiene mucha experiencia en lo que hace también. 15 años concretamente en el sector financiero, desde 2019 es el responsable comercial. No, 15 años y desde 2019 es el responsable comercial para Iberia, España y Portugal y Latinoamérica de la gestora Lion Trust. Anteriormente fue selector de fondos y gestor de carteras en Banco Inversis, sabe lo que es trabajar en arquitectura abierta, está en nuestra onda, y en Banco Sabadell. También ha trabajado con Altex Partners como selector de hedge funds, lo cual también aporta mucho, y ha sido gestor de fondos de hedge funds, con lo cual, en fin, conoce muy bien el mercado. Personalmente no me voy a presentar mucho porque ya que somos los que hacemos esto, pero para quien no me haya oído ni visto en la vida, pues soy Víctor Álvaro González y llevo como más, no llevo 25 años tengo más de 25 años de experiencia en este sector, en una misión muy clara, y es hacer que la gente gane dinero. Y muy importante, que no lo pierda o pierda mucho menos que la media en los mercados bajistas. Eso para nosotros, y ya hablo de Nextstep, ha sido, pero vamos, siempre ha estado, dice Warren Buffett, que el principal objetivo suyo es, o la primera regla de la inversión es no perder dinero, porque eso es lo que te permite luego ir acumulando. Nosotros, yo diría yo siempre he visto más como que hay que ganar dinero, pero tomarse muy en serio lo de lo de no perderlo. Eso de sentarse en un índice y que quede con 25% y bueno, ya subirá, no entra dentro de mi forma de trabajar. Y luego la otra cuestión en la que yo me he dedicado siempre es a dar un asesoramiento en el que se pueda confiar, es decir, un asesoramiento en el que no se esté cobrando de los fondos, de los productos que recomiendas. Eso es lo que hacemos en Nextstep, como ahora veremos. Y esa es, por lo tanto, la misión nuestra así, la que yo he seguido siempre es democratizar el acceso a un asesoramiento financiero en el que se pueda confiar, que sea profesional, independiente, libre de conflicto de interés. Y digamos que en Nextstep pues hemos conseguido, todo el equipo que lo formamos, llegar a esa idea. Bien, ¿cómo va a ser la organización de este? Ya acabo, ya voy a la presentación, pero para quien no haya estado nunca con nosotros, ¿cómo funcionan estas jornadas o esta conferencia? Bueno, las intervenciones son cortas, vamos a intentar que no pasarnos de 20 minutos, ninguno de los dos. Y una vez
hechas las intervenciones, luego abrimos un turno de preguntas. Importante, en las preguntas tienen que ser pueden ustedes hacerlas, van ahí en la pantalla de Zoom, van a donde dice preguntas y respuestas, las vamos a recoger nosotros y luego alguien de nuestro equipo nos las va a decir a Gonzalo y a mí. O sea que pueden ustedes dirigirlas, pueden decir, esta es para Gonzalo, esta es para Víctor, etcétera. Preferiblemente incluso para si no las contestamos los dos y nos enrollamos menos. También quiero aclarar que no es un consultorio de fondos. Eso tiene su sitio, pero aquí vamos a responder a preguntas sobre el tema que tratamos hoy en esta jornada y centrados en ese contenido. Y ya está, no les vamos a llevar más tiempo, así nos ha dado tiempo, hemos dado 6 o 7 minutos de cortesía para que pueda llegar todo el mundo y apuntarse a la jornada y vamos ya con la presentación. Voy a empezar yo, ya que estoy hablando, pues ya de tiromillas y empiezo yo y luego pasará a presentar Gonzalo. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver la presentación. Y en principio, si todo va bien, deberían ya de estar viéndola. Voy a empezar a quitar cosas de aquí porque si no, lo que hago es que no tengo espacio. Vamos a poner esto aquí, vamos a cerrar el chat. Y si mis compañeros ven que pasa algo, deja de sonar el micrófono o cualquier cosa de esas que suelen ocurrir, pues con su permiso les voy a pedir que me lo digan directamente para no llenar la pantalla de cosas. Bien, primera en la frente. Vale, ahora sí ha dado. Lo primero, presentarnos como Nextstep. Yo les he dicho quién soy. Ahora les cuento qué hace Nextstep y sobre todo qué nos diferencia del resto, porque al final, ¿para qué hacerles perder tiempo? Les vamos a contar directamente qué nos hace diferentes. Entiendo que para bien. Primero, la absoluta independencia. Estamos certificados en la CNMV como una empresa que no cobra incentivos, no cobra comisiones de los productos que recomienda. Esta casa considera que un asesor que cobra de los productos que recomienda es más un comisionista que un asesor. Nosotros somos un asesor puro. No cobramos ni de las plataformas que recomendamos, ni de los fondos. Solo trabajamos para usted. Y eso sí que se lo podemos garantizar y además lo garantiza la CNMV, que tiene un registro. Si ustedes les preguntan, pues les dirá qué asesores cobran incentivos, lo llaman así, son comisiones por colocar productos y cuáles no. Nuestra especialidad son los fondos de inversión y los ETF. Somos accesibles a cualquier patrimonio, lo verán ahora por los precios. Hasta ahora el asesoramiento independiente era solo para las grandes fortunas, hasta hace nada. Ahora está bajando, pero desde luego en nuestro caso es accesible a cualquier inversor y no tiene que cambiar de banco. Es decir, si ustedes nos dicen que trabajan con los bancos A, B y C, todos los fondos que les recomendemos y los cambios y todo van a ser con los fondos que nos digan. O sea que no tienen por qué cambiar de banco. Pueden llevarse a su asesor en el bolsillo a su banco. No tienen que preocuparse de tener que cambiar de banco, ni hacer papeleos, ni nada por el estilo, lo cual entiendo que facilita mucho las cosas, porque al final un banco, está bien que uno confíe en su banco como depositario de su dinero, de sus fondos, la confianza. Ahora bien, creo que ya habrán comprobado todos que los bancos no son muy buenos asesores, son básicamente vendedores de fondos. También, cuando he dicho que somos accesibles, pues ahí lo tienen. Nuestro servicio básico cuesta 60 euros al trimestre. Vamos, como una cena un poco cara o como dos baratas. Es muy poco dinero para contar con un asesor realmente independiente que trabaja solo para usted. 190 euros al año con un descuento. Luego hay servicios más caros en función de que uno quiera tener un asesor personal, asistir a coloquios, digamos, en los cuales ya son puro pregunta y respuesta, en fin, toda una serie de ventajas que verán en la web. Y lo vale, no les quepa la menor duda que lo hemos hecho para que lo valga. Pero bueno, lo pueden consultar ahí en la web. Lo que es importante es que tengan en cuenta ustedes que estos servicios nuestros pueden salir gratis. Es muy sencillo. Si nosotros les ayudamos a bajar las comisiones que pagan, a reducir la factura de comisiones que pagan, porque podemos hacerlo, porque es que nosotros no ganamos nada porque ustedes paguen más comisiones. Eso es el asesor no independiente. Quiere que usted pague muchas comisiones porque él se lleva una parte de ese dinero. Pero nosotros no. Con lo cual, al revés, nosotros queremos que usted se mantenga su suscripción y para eso hacemos todo lo posible para que se ahorre dinero en comisiones. Por ejemplo, utilizando clases limpias, fondos indexados, etcétera. Lo puede comprobar. Tiene una calculadora gratuita en nuestra web en la cual pone usted los fondos que tiene, el importe que tiene y le dice exactamente, aproximadamente
qué es lo que se va a ahorrar en comisiones trabajando con un asesor realmente independiente como nosotros. ¿Qué significa esto? Porque es muy fácil que por lo menos primer y segundo año le salgamos gratis, porque si esté trabajando con un banco que le está friendo comisiones y pasa a asesorarse con nosotros, como le vamos a ayudar a ahorrarse dinero en comisiones, lo que nos pague por asesoramiento lo va a compensar con el ahorro en comisiones. ¿Qué más? Bueno, hoy vamos a hablar de ideas, de pistas, evidentemente si las quiere personalizadas con nombre y apellidos, solo tiene que contratar nuestro servicio. Obviamente hoy va a ser un enfoque más generalista y más, como decimos, de ideas que de nombres y apellidos. También hay gente que le gusta, igual que hay gente que le gusta manejar hacer sus propias operaciones, trabajar con sus bancos y solo quiere un asesor. Hay gente que dice, no, no, yo no tengo tiempo o a mí me cuesta tomar decisiones financieras. No hay problema. Tenemos un servicio de carteras gestionadas igual de independiente. No nos llevamos un euro de los fondos ni de los fondos que recomendamos o de esas carteras gestionadas, tampoco del banco que actúa de custodio. O sea, nosotros solo vamos a cobrar de lo que paguen ustedes por esa gestión, que además es muy barata. Compruébenlo. ¿Quién les cobra solo desde un 0,40% sobre el patrimonio y solo cobra, digamos, una cifra un poco superior y sigue siendo muy competitiva en caso de que ganemos dinero? Concretamente 5% sobre ese beneficio. Si no hay beneficios, ustedes estarán pagando un coste bajísimo. Si los hay, estarán pagando un poco más, siempre mucho más bajo que el mercado, pero siempre que haya beneficios. Es un bonus. Trabajamos con fijo y bonus. Si lo comparamos. ¿Qué hemos hecho en este tiempo? Bueno, pues como verán, creo que lo hemos hecho bastante bien. Eh, para empezar, insisto que nosotros lo que le damos mucho valor es a aguantar bien en los momentos malos. En la pandemia solo perdimos la mitad de lo que perdieron los mercados. Aquí teníamos el Eurostoxx, por ejemplo, el IBEX, pero si pusiésemos aquí el SP500 sería muy parecido. También aguantamos mucho mejor 2022. 2022, estas son nuestras carteras con cierto porcentaje de renta variable, la agresiva en verde, una un poco más, perdón, la muy agresiva en verde, agresiva en naranja, la equilibrada en morado, y como ven, todas no solo lo han hecho en muchos casos mejor que el Eurostoxx, por ejemplo, y desde luego que el IBEX, las referencias del inversor español europeo, sino que además hemos aguantado mucho mejor las caídas. Fíjense la caída del Eurostoxx, insisto, pongan aquí el SP500, la peor, y miren nuestras carteras cómo han aguantado. Por lo tanto, nosotros queremos ganar dinero, pero protegiendo su patrimonio. Queremos que puedan dormir tranquilos, y lo hemos hecho en las carteras muy agresivas y también lo hemos hecho en las carteras conservadoras. Los bonos lo han hecho fatal en todo este tiempo. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que nosotros hemos mantenido siempre una rentabilidad en general constante, positiva, con alguna pequeña variación, pero en el largo plazo, sin la menor duda, sin asumir mucho riesgo, pues estas son carteras muy tranquilas. Ese es nuestro objetivo, rentabilidad con protección del patrimonio. Y con esto ya no les aburro más con digamos, nuestros atributos como asesores, y vamos ya directamente a quién será el que recogerá el testigo de las tecnológicas, si es que alguien lo va a recoger. De momento ya empieza a haber aspirantes, como ya hemos dicho antes. Lo primero, hay que tener en cuenta, vamos a ver si puedo quitar aquí esto de aquí que me está quitando un poco de visibilidad. Vamos a reducirlo. Ahí esto, así está mejor. Ahora vamos a quitar el cursor, que también luego lo ponemos aquí, para ver bien la pantalla y reflexionar. El rey es la tecnología. Es como esto que vemos aquí es el nuevo ordenador cuántico de Google. Es como un tótem. Da hasta miedo, la verdad, ¿no? Parece un alien, pero es el rey. O sea, es que todo pasa por aquí. Y si ustedes ven las empresas del SP500, las que más ganan, las que cada vez incrementan más sus beneficios, las que se están haciendo con todo, son las tecnológicas. No es ya una moda, es que se están comiendo todo. A nosotros, de hecho, a mí por lo menos me recuerda a la película aquella de los hermanos Marx. Bueno, los más jóvenes no sabrán ni quién es Groucho Marx, se lo recomiendo. Pero bueno, yo tampoco es que fuera, no existía cuando este hombre tenía éxito, pero sí he podido ver luego las películas, y la verdad es que es un genio del humor,
y cuando tenía una empresa, me acuerdo una vez, no me acuerdo muy bien por qué, y se llamaba Abarca y Devora la empresa. A mí se me quedó aquello, hizo mucha gracia, ¿no? Pues las empresas tecnológicas, seamos realistas, se están comiendo todo, se han comido el comercio, se están comiendo, en fin, la publicidad. ¿Dónde se hace publicidad ahora? En Facebook, en Google. En fin, se comen todo y no sabemos hasta dónde puede llegar eso. Van a seguir comiéndoselo. Eso tengámoslo en cuenta. Y además, a más ordenadores hiperpotentes y inteligencia artificial, etcétera, ahora, pues más motivo. Con lo cual, cuidado con pensar que ya se les ha acabado el reinado. No, no se les va a acabar el reinado. Yo creo que eso, lo único que sí podría ocurrir, y es donde nos vamos a centrar hoy, es en que a corto e incluso medio plazo surjan aspirantes al trono. O sea que a lo mejor durante un año, 6 meses, a lo mejor año y pico, pudieran hacerlo mejor, como digo, ya está pasando este año, aunque todavía estamos a mitad de año. O gente que lo haga igual, que llamaremos consortes. Para nosotros, a ver, yo no les voy a decir exactamente cuáles van a ser, primero porque eso queda reservado para los clientes. Les voy a decir por dónde puede estar el tema, pero es que tampoco lo sabemos. Es decir, que nosotros en esta primera fase lo que estamos es en los que le vamos a contar, es por dónde pueden estar esos ganadores. Y algunos los tenemos más claro, otros menos, pero ya no, pero vamos viendo eso porque es que todavía no se puede saber, hay que ir viendo cómo funciona. Entonces vamos a empezar a dividirlo en dos tipos de formas para detectar quiénes van a ser los ganadores. Y para nosotros, uno serían sectores que se puedan beneficiar enormemente de la implantación de la inteligencia artificial generativa, lo de generativa es muy importante, el apellido, pero que no se descontar en el mercado. Aquí se está descontando cómo le va a afectar a Google, cómo le va a afectar a Facebook, cómo le va a afectar a Apple, cómo le va a afectar a Amazon, que es evidente, pero no va a ser solo eso. La inteligencia artificial, estamos hablando de tener un asistente especializado y vale para cualquier sector. Es como los ordenadores personales, cambiaron las empresas. Pues esto va a ser igual, pero mejor. Es decir, ya no vamos a tener una máquina, como es un ordenador personal. Vamos a tener un asistente, como si fuera un becario o un empleado junior, y sin querer hacerlos de menos. Es decir, que es mucho más que eso, mucho más que un ordenador personal, mucho más que el acceso a Internet. Por lo tanto, va a ser muy importante, no solo para las tecnológicas. Y vamos a ver algún ejemplo. Hay más, pero sería muy largo y no queremos pasarnos de los 20 minutos que, digamos, hacen llevaderas estas presentaciones. Esto es un centro de datos que se está construyendo en Virginia, porque la inteligencia artificial maneja una cantidad de datos brutal. O sea, los chips manejan mucho más, los microprocesadores mucho más que lo hacían en la antigüedad, en los ordenadores normales, etc. Esto creo que lo sabemos todos. Simplemente esta central de datos que se está construyendo utiliza la energía de 20.000 viviendas y es solo una. Microsoft está construyendo otra muy importante en Wisconsin y que además va a llevar una universidad aparejada para trabajar en todo el tema de la inteligencia artificial. O sea, fíjese de la enormidad de lo que viene por la vía de la inteligencia artificial y por lo cual va a ser difícil que abarca y devora no siga abarcando y devorando todo el mercado, ¿no? Eso es un primer punto importante a tener en cuenta. Pero como digo, necesita muchísima energía. Por ejemplo, en Virginia se han concentrado muchas de estas centrales y solo en Virginia estamos hablando de casi 4.000 megavatios. Es decir, que es la misma electricidad que necesitan 1 millón de hogares, o sea, no solo de personas, de hogares. Estamos hablando de una ciudad bastante, vamos, muy grande, ¿no? Con lo cual, o por lo menos media, digamos, ¿no? Y eso es por todo Estados Unidos y por el mundo entero, también en Europa. Es decir, que se va a llenar el mundo de centros de datos que necesitan consumir energía como ¿cómo diría yo? Muchísima energía, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué? Pues un ejemplo muy claro tenemos ChatGPT. ChatGPT es mucho más glotón que Google, necesita mucha más energía por cada búsqueda que realiza, porque, claro, hace mucho más. Entonces, lógicamente, gasta más energía. Detrás de todo esto, lo que hay es consumo de energía. Por lo tanto, llegamos a la cuestión. De esto se va a beneficiar alguien, ¿no? Es decir, alguien se va a beneficiar de que se dispare el consumo de energía. Por mucho que ahorremos, no vamos a compensarlo y no ahorramos tanto. Con lo cual, puede que esté
en las propias generadoras de energía. Por ejemplo, ahí en medio tenemos una minicentral nuclear de Rolls-Royce. Podrían ser las minicentrales nucleares, podría ser una energía alternativa como el hidrógeno, o serán las aburridísimas utilities, las empresas de servicios públicos que son las que se forran vendiendo energía. Son las de los famosos beneficios caídos del cielo. ¿Y si aquí vamos a tener nuevos beneficios caídos del cielo? Tenerlo en cuenta, porque a lo mejor viene por el gas natural, pero a lo mejor viene por la energía solar, probablemente sí. Pero claro, energía solar sola no vale, porque tienes que tener un mix, porque no puedes dejar una central de datos con menos energía porque de repente esté nublado. Entonces, quiere decir que no se almacena la energía solar, como saben ustedes, mucho tiempo. Entonces, va a haber un mix ahí de beneficiarios y cuidado, a lo mejor, desgraciadamente, el mayor beneficiario siguen siendo lo de siempre, los combustibles fósiles. Esperemos que no, pero esto es lo que tenemos que tener en cuenta. La realidad es que va a haber una demanda de energía brutal. O a lo mejor va a ser uno de estos, empezando por Rusia, que aquí les sancionamos, pero ellos siguen vendiendo exactamente igual. Y Rusia es el mayor productor de uranio enriquecido. Entonces, sí, como se está hablando, de poner junto a grandes centrales de datos mini reactores nucleares. Esto ya está planificado. Por lo tanto, bueno, a lo mejor es Rusia o a lo mejor es el Reino Unido. Una empresa del Reino Unido, o sea, pero fíjense que aquí alguien se va a forrar con esto. Es que no hace falta ser un genio de la inversión para verlo. Lo que ya requiere cierto genio es adelantarse y darse cuenta de cuál de todo es esto. Una cosa importante es que cuando hablamos de esto, como ven, estamos hablando de temas, de subsectores. Se te ha dejado de escuchar, Víctor. Creo que ahora se escucha de nuevo, ¿no? Ahora sí. Ya con este micrófono acabará con mi salud. Bueno, siempre se estropea, ya es una. Pero bueno, ¿se oye bien ahora? Razonablemente bien. ¿Me escucháis? Sí, Sí, perfectamente. sí. Vale, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que el contenido compense la disminución de calidad del sonido. Aunque voy a hacer una prueba, y porque es una pena que quede grabado con un mal sonido, lo voy a volver a conectar, a ver si es suerte, y al volverlo a conectar. Un momento. Sí, ¿ahora qué tal me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Perfectamente. Sí, mejor que antes. Ya ha entrado el micro. Bueno, pues nada, oye, si solo ya veremos. Esperemos que no se haya desconectado nada aquí. En fin, eso es un caso. ¿Por qué decía lo de los ETF? Es importante, porque cuando hablamos de subsectores y temas, un fondo de inversión genérico no invierte solo en minicentrales nucleares o no invierte solo en, yo qué sé, cualquiera de las cosas que hemos hablado. Por lo tanto, va a ser muy importante acceder a los ETF y saber elegirlos. Y insisto, nosotros no llevamos ni un euro de ninguna plataforma, ni de ETF, ni de fondos, ni de nada. Entonces lo decimos que va a ser importante. Otro ejemplo, porque estamos dando ejemplos, hay más. La banca. Fíjese, si la banca, miren cómo era la banca antes, ¿no? Muchísima gente y muchísimos empleados. ¿Y cómo es la banca ahora, no? Casi vamos al modelo de Revolut, ¿no? De que básicamente es tarjeta de crédito y mucha aplicación y mucho móvil, etcétera. Es decir, ¿cuánto puede llegar a ganar la banca? La banca siempre gana. ¿Cuánto puede llegar la banca? Reduciendo todavía más el número de empleados, que sí, genera mucho rechazo social, pero al final tragamos. Y más inteligencia artificial generativa, o las compañías de seguros, o los intermediarios financieros. O sea que en el sector financiero, lo digo porque lo conocemos bien, incluido en esta empresa, vamos a notar muchísimo el incremento de productividad. Y el incremento de productividad va a los resultados de la empresa y al servicio. Por lo tanto, otro sector que es un ejemplo de cómo, permítame insistir, que la inteligencia artificial generativa es como un asistente que además aprende. O sea, generativa hace referencia a que ya no es como un termostato, que si la temperatura baja a un nivel, pues vuelve
te lleva a que vuelva donde tenía que estar. Es que generativa significa que son máquinas que aprenden, son máquinas incluso que mejoran, que crean. Las pones a jugar al ajedrez por la mañana, están al mediodía, les enseñas por la mañana, esto está demostrado, esto se ha hecho. Les has enseñado por la mañana, al mediodía están batiendo a la mayoría de los jugadores y por la noche están batiendo a todos los campeones, en un día. Esto está demostrado. Imagínense, pero esto se puede usar en cualquier cosa. O sea, puede ser en cualquier servicio, ¿no? Y luego está el tema, por ejemplo, en el sector del automóvil. Claro, como Elon Musk, es políticamente correcto meterse con él, pero bueno, todo al final, todo lo que ha hecho se ha cumplido. Y lo digo porque han sido pioneros en lo de la conducción autónoma y ahora por 99 euros puedes tener vamos, vean demostraciones de cómo funciona esto y vamos, yo no me metería por el centro de Madrid un día de atasco con una cosa de estas, ¿no? Pero vamos, ni en, yo qué sé, en el centro de Segovia. Pero desde luego en una autopista por la mañana desde Torrelodones a Madrid, que vas en un carril y que es un horror tener que estar todo el rato viendo primera y segunda, o aunque sea en automático, pues imagínense lo cómodo que es, o para un viaje. Y ahí funciona ya perfectamente este tipo de cosas, por no hablar de las propias fábricas. O sea, ¿cuánto puede llegar la simbiosis entre el sector automóvil y la inteligencia artificial? ¿Qué puede llegar a significar? Piensen en eso también. Es lo que estamos pensando nosotros. Ahora vamos a pensar fuera, y ya estoy casi acabando, vamos a pensar fuera de la caja. Vamos a intentar decir, no. ¿Y si resulta que el aspirante no es por la tecnología, aplicación de la IA, no sé qué, sino simplemente porque por el precio? Es decir, porque el rey tecnología ha llegado a tal nivel que el precio no tiene nada que ver con el resto del mercado. Es que no tiene nada que ver. Miren ustedes aquí. Aquí tienen ustedes en azul oscuro es el Nasdaq, en negro es el SP 500, que es en gran medida tecnología. En rojo tenemos el Dow Jones, que ya es menos, y Europa y Japón, verde y naranja, respectivamente. Miren qué comparativa, ¿no? Es decir, claro, todo tiene un límite, solo con que esto se equilibre un poco, porque una cosa es que Europa solo vaya a dedicarse a regular, ya lo han dicho, los políticos europeos han dicho, no, nosotros no vamos a dedicar a regular, no, no vamos a entrar mucho a la innovación ni a la creación, y se da por hecho, pero hay muchas empresas europeas, y de esto nos va a hablar hoy Gonzalo. Hay muchas europeas que ganan mucho dinero, no solo se gana dinero vendiendo inteligencia artificial o aplicándola, por lo tanto, cuidado, que a lo mejor el challenge o el que va a, digamos, durante algún tiempo a subir igual o más que la tecnología, puede ser simplemente un índice que esté muy infravalorado, porque esos son los mercados, que de repente alguien se da cuenta de que eso ocurre y ya está, como digo, pasando en el caso europeo. Y Japón, porque Japón no ha dicho que solo se vayan a dedicar a regular, y Japón tecnológicamente es un país avanzado, a lo mejor también nos puede sorprender. Asia, algún país de Asia, bueno, tenemos China, lo que pasa es que China es China. Entonces China da de momento que tener mucho cuidado por el tema político, todo esto, pero vamos, China, que es la línea roja que ven ustedes ahí abajo, está haciendo un papelón en el sentido peor de la palabra, pero vamos, a nivel de precio, las tecnológicas chinas, las grandes empresas chinas, lo que quieran, están a unos precios que vamos, ya ven ustedes cuál es la enorme diferencia entre la bolsa norteamericana y la bolsa china. Las 7 magníficas. Son magníficas, no cabe la menor duda, pero las demás no valen nada. Es que no hay pequeñas y medianas compañías magníficas también en Estados Unidos que hacen muchas otras cosas y que es que entendemos que haya un sobreprecio en la tecnología. Pero tanto, si es que estamos a niveles de, no habían estado tan baratas desde el año 98, 99. Entonces, bueno, esto es también una cuestión que hay que vigilar. Y como digo, no voy a enrollarme mucho más, vamos con las conclusiones que van a ser muy sencillas y son solo 3. Lo primero, no descarten que a largo plazo las 7 magníficas y la tecnología en general se vayan a seguir comiendo el mundo. Nada dice, y menos con la llegada de la inteligencia artificial, que no vayan a seguir comiéndose el mercado. El mercado me refiero no ya a la bolsa solo, sino a lo que es la economía. Es decir, de hacerse con el negocio de los bancos, con el negocio de este, con el negocio del otro. Pongo un ejemplo. Segundo, el impacto de la IAG, de la inteligencia artificial generativa, donde no está descontado, y eso está claro, es en otros sectores y subsectores. No se está mirando al incremento de productividad que va a suponer la llegada de la inteligencia artificial generativa
al resto de la economía. Solo se está mirando al sector tecnológico, a los fabricantes de la IA y a los distribuidores y al software y al hardware, no a la productividad que va a generar insertar inteligencia artificial en los distintos sectores. Y finalmente, no nos olvidemos de que la bolsa es un mercado y que el precio importa, vaya si importa, y por lo tanto, cuidado porque los aspirantes al trono bursátil, a lo mejor a corto o medio plazo, no son empresas tecnológicas, a lo mejor o empresas que aplican bien la tecnología, la nueva tecnología, a lo mejor simplemente son empresas que están baratísimas y es una cuestión de precio. En fin, eso es digamos, la idea que les dejamos. Muchísimas gracias por su atención y ahora, sin más preámbulo, voy a dejar de compartir y le voy a pedir a Gonzalo pues que nos hable de Europa, de la vieja Europa, que seguro que tiene mucho que contarnos al respecto. Y si tienen preguntas, pueden, entiendo que ya pueden ir mandándolas por el chat. Si ahora las tienen todavía en caliente sobre lo que estaba hablando yo, pues sobre ese tema. Y a continuación, pues nada, Gonzalo, el escenario es tuyo, el escenario virtual. Muy bien, muchísimas gracias. Muy interesante, Víctor. Voy a compartir pantalla con la presentación del fondo. A ver, un momento. Ahí está. Sí. A ver, ahí está. Bien. Un momento que lo pongo en modo. Ahí está. Vale. Espero que todos podáis ver la presentación. Se ve bien, ¿eh? Fenomenal, estupendo. Pues yo os voy a presentar un fondo de renta variable europea que lanzamos en febrero, pero que tiene ya 190 millones de euros, todo de capital externo. Es traspasable, está disponible en Inversis, en Allfunds y en otras plataformas. Y además, hasta que el fondo alcance los 200 millones de euros, tiene unas comisiones de gestión, unas comisiones, se está dando acceso a la clase de fundadores del fondo con unas comisiones de gestión de 37 puntos básicos, que es lo que comentaba antes Víctor, de clases limpias, pues aquí tenéis una clase limpísima. ¿Estaréis de acuerdo conmigo en que acertar el momento de cambio de estilos en el mercado, sea más value, más growth, es algo muy difícil? Y de hecho, durante el último gran cambio de estilo de mercado, de growth a value que ocurrió en el periodo 2020 al año 2022, los fondos growth sufrieron importantes pérdidas en el año 2022 y seguramente vosotros estabais invertidos en algunos fondos de alto crecimiento, es decir, Quality Growth, como por ejemplo el Comgest o el Allianz en renta variable europea, o los fondos de renta variable global, pues como Salient, Capital Group New Perspective, Bailey Gifford o Morgan Stanley Global Opportunities. Y las pérdidas que sufrieron en el año 2022 fueron muy dolorosas. Bueno, pues este fondo que os voy a presentar está diseñado para adelantarse a estos cambios de estilo por vosotros. Su proceso de inversión es muy diferente a cualquier otro que conozcáis y como resultado la rentabilidad respecto al benchmark, al MSCI Europe y a fondos comparables, sean Growth como Allianz o Comgest o sean más Value como Invesco o más Blend como Eleva, es muy buena. En cuanto a Lion Trust, deciros que nosotros somos una gestora inglesa de gestión activa que se lanzó en el año 95, cotizamos en la bolsa inglesa desde el año 99 y gestionamos unos 32.000 millones de euros. Tenemos tres características que nos hace diferentes a otras gestoras. Una es que los equipos de inversión son completamente independientes, por lo tanto aquí no hay un director de inversiones que impone una visión macro a todos los equipos, sino que cada equipo gestiona sus fondos siguiendo un proceso de inversión desarrollado por ellos mismos y con el objetivo de generar una rentabilidad mejor que el índice de referencia. Lo segundo es que los gestores de Lion Trust están muy bien pagados porque reciben una parte significativa de los ingresos que generan sus fondos mediante la comisión de gestión, y esto lo que hace es que aumenta la fidelidad, y de hecho tenemos equipos como por ejemplo de renta variable inglesa que está con nosotros desde el año 97. El equipo que gestiona el fondo que os voy a presentar está con nosotros desde el año 2006. Y la tercera característica es que hay una alta alineación de intereses entre los gestores y los clientes o inversores en nuestros fondos, porque los gestores están invertidos en todos los fondos que ellos gestionan y junto con el equipo directivo tiene un 10% del capital de la compañía. De tal manera que si vosotros perdéis porque los fondos no lo hacen bien, nosotros también perdemos porque estamos invertidos
cuanto al equipo gestor de este fondo de renta variable europea, son James English Jones y Samantha Glick, que tienen más de 25 años de experiencia en gestionando fondos de renta variable. Ellos comenzaron a trabajar juntos en JP Morgan Fleming del año 98 al año 2000. James English Jones se incorporó a Lion Trust en el año 2006 y Samantha Glick en el año 2012. Aunque este es un fondo de nuevo lanzamiento, este equipo gestiona más de 2.000 millones de euros en varios fondos y mandatos. Uno de ellos es el Lion Trust European Dynamic, que es un fondo de renta variable europea continental, es decir, no incluye o no invierte en la bolsa inglesa. Es un fondo que está domiciliado en Reino Unido, por lo tanto no es un fondo UCITS, sino es invertible para clientes europeos, pero es un fondo que tiene track record desde el año 2006, que está gestionado por el mismo equipo y con el mismo proceso que el fondo que os voy a presentar. Y el fondo domiciliado en Reino Unido es primer decil a 1, 3, 5, 10 años y también desde el lanzamiento. Y es un fondo que tiene casi 1.300 millones de euros. También este equipo gestiona dos mandatos de renta variable paneuropea que suman unos 350 millones de euros y que tienen track record o histórico desde el año 2007. Estos mandatos se gestionan uno para Russell y otro para el fondo de pensiones de AB Foods, que es el holding de Primark, la tienda de ropa, y ellos gestionan parte del fondo de pensiones de empleados de AB Foods. Pues bien, la rentabilidad que nosotros mostramos en esta presentación es precisamente de estos mandatos de renta variable paneuropea, porque el fondo que hemos lanzado se gestiona exactamente igual que estos mandatos. Y luego también gestionan un fondo long short de renta variable paneuropea en formato UCITS que tiene track record desde el año 2014, que por ejemplo en el año 2022, cuando la bolsa europea cayó un 9%, este fondo subió un 19% gracias a las posiciones cortas o a la cartera corta, y de hecho en lo que va de año pues lleva un 11% arriba. En cuanto a la filosofía de inversión de este fondo, es que el precio de la acción en el medio y largo plazo va a depender del flujo de caja generado por la compañía. Sin embargo, el mercado toma decisiones de inversión fijándose en el muy corto plazo, que son los resultados trimestrales de las compañías, e infravaloran la importancia que tiene el flujo de caja generado por estas compañías. Entonces, esta diferencia entre filosofía de inversión y horizonte de inversión crea ineficiencias que los gestores aprovechan para generar una rentabilidad mejor que la del índice. El fondo va a invertir en compañías que generan flujo de caja de manera consistente, con equipos directivos que lo invierten bien, compañías que tienen poca deuda, que recompensan a los accionistas con dividendos o con recompra de acciones y que están relativamente baratas para el flujo de caja que generan. Por eso es un fondo que tiene sesgo a calidad, a compañías de calidad. Y la exposición a estilos de inversión, sea value o growth, es dinámica y va a depender del momento de mercado y de unos indicadores de régimen de mercado que el equipo gestor ha desarrollado internamente. De hecho, la estrategia ha tenido sesgo a calidad y crecimiento hasta marzo 2020, que cambió a value de calidad, y eso les empezó a pagar en noviembre de 2020, cuando Pfizer anunció la vacuna del COVID, y todas esas compañías o todos esos sectores que habían tenido más sesgo value y que habían tenido muy mal comportamiento durante el año 2020, a partir de noviembre de 2020 lo hicieron excepcionalmente bien. Y el fondo lo hizo muy bien a finales del año 2020, 21, 22. Y ahora, a mediados de 2023, han reducido ese sesgo value y ahora tiene una cartera equilibrada entre posiciones value y growth. Aquí podéis ver la rentabilidad de los mandatos de renta variable paneuropea, que ya os digo que el fondo se va a gestionar exactamente igual, y podéis ver que la rentabilidad ha sido muy buena y muy consistente en todos los periodos de tiempo desde el año 2007. Aquí podéis ver la rentabilidad anualizada y desde el lanzamiento ha sido de un 10,2% antes de comisiones, pero si le quitamos unas comisiones medias de un 0,7%, por ejemplo, pues se quedaría en un 9,5% frente a un 4,2%, es decir, ha generado un alfa, es decir, una rentabilidad por encima del índice de referencia superior al 5%. Y os diré que el periodo que es más relevante es el de los 10 años, no porque sea el mejor, sino porque el equipo gestor implementó mejoras en el proceso de inversión en el año 2014, hace 10 años,
que ha mantenido ahora, que es la introducción del segundo filtro y también de los indicadores de régimen de mercado, que es lo que les ayuda a ellos al equipo gestor para saber si quieren tener un fondo con más sesgo value o más sesgo growth. Y como podéis ver aquí, las rentabilidades a 10 años son incluso mejores. Estas son las rentabilidades en los últimos 5 años y como podéis ver, el fondo ha tenido muy buen comportamiento, ya sea en un mercado con más sesgo a growth, como por ejemplo el año 2019 o el año 2020, como a entornos de mercados en los que el value se ha comportado mejor, como es el año 2021 o el año 2022. Y como podéis ver, además, el alfa generado no es de un 1 o un 2%, sino que ha sido muy significativo, de más de un 10% en el caso del año 2019, de más de un 17% en el año 2020 o de más de un 15% en el año 2021. Y esto precisamente es por esa capacidad que tiene el fondo de una exposición dinámica a estilos de inversión. Y arriba a la derecha podéis ver cómo el fondo tuvo más sesgo al estilo growth o de compañías de alto crecimiento hasta principios del año 2020, cuando cambió a tener un sesgo mayor a compañías value. Y aquí os explico, aquí lo que hemos hecho ha sido un análisis de las rentabilidades mensuales del fondo en los últimos 10 años, que es cuando ellos implementaron estas mejoras en el proceso de inversión. Y como podéis ver a la izquierda, el fondo ha tenido mejor comportamiento que el índice de referencia, pero lo que es interesante es que los meses en los cuales el MSCI Growth, es decir, las compañías europeas con más sesgo a alto crecimiento, lo han hecho mejor, que está representado por esta barra gris, el fondo también lo ha hecho mejor que el MSCI Europe. Y los meses en los cuales el value lo ha hecho mejor, el fondo también lo ha hecho mejor. Aquí lo que he hecho ha sido comparar lo que es el mandato, los mandatos de renta variable paneuropea, que están en verde oscuro, con el fondo domiciliado en Reino Unido de renta variable europea continental, que es el verde más claro, y lo he comparado a 1, 3, 5, 7 años y desde el lanzamiento, con fondos que tienen más sesgo a growth, como por ejemplo aquí tenéis en rojo el Allianz Europe Equity Growth, que es un fondo que tiene mayor sesgo a growth. En azul clarito está el fondo de Leva, que es un fondo que tiene más, con un estilo de inversión más blend o más mixto entre growth y value. Y luego en naranja tenéis aquí el Invesco, que es un fondo que tiene más sesgo a value. Y en amarillito, pues, o en dorado, tenéis el MSCI Europe. Entonces, como podéis ver, esto es a 7 años. Los fondos de Lion Trust en verde oscuro y en verde claro han tenido un mejor comportamiento que todos ellos en todos los periodos de tiempo. Y, por ejemplo, en el año 2022, cuando los fondos Growth, que está representado aquí por Allianz, tuvieron unas caídas importantes, como nuestros fondos ya tenían un sesgo a value, tuvieron un mejor comportamiento tanto que los fondos Growth y en línea con los fondos Value. Aquí lo podéis ver que también la rentabilidad no ha sido flor de un día, no es que simplemente lo hayan hecho bien el año 2022 y ya está, sino que como veis, la línea verde oscura ha tenido mejor comportamiento que el índice y que todos los demás fondos en todos los demás periodos de tiempo, porque podéis ver que sobresale aquí desde el año en 2014. Bueno, ¿y cómo lo hacen? Pues pasando al proceso de inversión, aquí lo podéis ver en 5 pasos, pero lo primero que hacen es que al universo de inversión de la bolsa europea, representado por el MSCI Europe, le quitan las empresas que no tienen suficiente liquidez y dejan el universo reducido a unas 3.000 compañías. Y a estas 3.000 compañías aplican 2 ratios de flujo de caja. Uno, por una parte, es el flujo de caja sobre activos operativos, que es similar al ROE, es decir, al retorno on equity o a la rentabilidad sobre el capital, que es un ratio que tiene más sesgo a calidad, a compañías de calidad. Y el segundo es flujo de caja sobre valor de mercado, que es un ratio que tiene más sesgo a value. Y a partir de aquí, solamente se van a fijar en el 20% de compañías mejor rankeadas según estos 2 ratios. Y de esa manera reducen el universo de inversión a unas 600 compañías.
Y en estas 600 compañías lo que van a hacer es que las van a categorizar o puntuar según 4 categorías, que son 2 categorías que tienen más sesgo a growth, a compañías de alto crecimiento o compañías de crecimiento, digamos, que son momentum y cash return, que ahora os voy a explicar, y 2 categorías que tienen más sesgo a value, que son recovering value y contrarian value. Compañías de momentum son empresas con una tendencia positiva en el precio de la acción y con un fuerte crecimiento orgánico, es decir, crecimiento en ventas, crecimiento en márgenes, en beneficios y en flujo de caja, que indican que la empresa tiene una ventaja competitiva de la que se está aprovechando. Por lo tanto, no solo un momentum en precio, sino también una buena evolución del negocio. La segunda categoría, que es cash return, son negocios estables y defensivos que generan mucha caja, tienen poca deuda, periódicamente devuelven dinero a los inversores mediante el pago de dividendos o recompra de acciones, o bien utilizan la caja para reducir deuda y fortalecer el balance. Un ejemplo dentro de esta categoría es la farmacéutica danesa Novo Nordisk, que tiene unos medicamentos contra la obesidad y contra la diabetes, que bueno, son unos blockbusters que se están vendiendo muchísimo y que además los medicamentos están protegidos por patentes, con lo cual tienen mucho poder de precio y margen de crecimiento. Y luego las 2 categorías con más sesgo value son recovering value, que son negocios que se están recuperando de un mal momento, donde el equipo directivo está mejorando la gestión de la compañía, por ejemplo, mejorando la gestión del capital circulante, reduciendo la inversión en capital improductivo, para así generar flujo de caja que devuelven a los accionistas. Sin embargo, están infravaloradas porque los inversores no creen aún en esa capacidad de recuperación. Y un ejemplo aquí sería la compañía de transporte marítimo Moller-Maersk en el año 2020, que como consecuencia de las restricciones del COVID, todo el transporte marítimo de mercancías se redujo muchísimo, así como sus ingresos, márgenes y beneficios, pero sin embargo, al ser una de las pocas navieras que tiene buques por todo el mundo y por lo tanto tiene poder de precio, cuando el transporte marítimo se recuperó en el año 2021, Moller-Maersk recuperó con mucha fuerza tanto ingresos, márgenes como beneficios, incluso por encima del año 2019, antes de la crisis del COVID. Y la última categoría es la de contrarian value o deep value, que son compañías muy infravaloradas por el mercado porque han tenido muy mal comportamiento durante mucho tiempo, pero ahora el equipo directivo está tomando decisiones drásticas en la buena dirección, reestructurando, reduciendo costes y vendiendo activos no estratégicos para generar caja. Por eso es muy probable que sorprenda con unos resultados mejores de lo esperado. Un ejemplo sería el sector financiero europeo o los bancos europeos, como el Banco de Irlanda, el Banco Santander o CaixaBank, desde el año 2021, porque el sector financiero europeo desde el año 2008 hasta prácticamente el año 2020, por una parte, ha sido un entorno de tipos de interés muy bajos, con lo cual ha sido difícil generar beneficios y además han tenido que dedicar parte de los beneficios a fortalecer el balance para cumplir con los requisitos de capital de Basilea I y de Basilea II y Basilea III. Sin embargo, aquellos bancos que han conseguido reforzar su balance, un entorno de tipos de interés más alto, es muy positivo para su negocio. Y de hecho, el Banco Santander, los resultados del año 2023 han sido los segundos resultados mejores de su historia. Bueno, pues de esta manera, con las empresas que están mejor puntuadas según estas 4 categorías, reducen el universo de inversión a unas 250 compañías y estas 250 compañías sí que van a hacer un análisis en detalle de sus estados financieros y en concreto del flujo de caja, del estado financiero de flujo de caja. Y lo que quieren es comprobar que efectivamente están haciendo una mejora en la gestión del capital circulante, que están incrementando el flujo de caja operativo, que están haciendo recompra de acciones o pago de dividendos y que además están reduciendo la deuda y por lo tanto fortaleciendo el balance. Y por último, ¿cómo deciden ellos si estar más value o más growth? Bueno, pues esto lo hacen mediante unos indicadores macro adelantados de sentimiento contrario de mercado desarrollados por los gestores, que son el miedo inversor, la agresividad corporativa y la fuerza del factor momentum. De manera muy simplista y resumida, lo que quiere decir es que cuando el miedo inversor y la agresividad corporativa son altos es porque los inversores están eufóricos, las empresas son demasiado optimistas e invierten en exceso en activos improductivos que les queman caja. Por ejemplo, pues las empresas se endeudan mucho para comprar otras compañías que luego al final esas compañías que han adquirido no les añaden el valor que ellos esperaban, ¿no? Si además el mercado está muy caro y hay señales de ruptura de tendencia de mercado,
suele ser el preludio de fuertes caídas. Entonces, en este entorno, el fondo tiene un posicionamiento más defensivo para proteger la cartera, va a tener más sesgo a value, porque las compañías value, por definición, están más baratas y por lo tanto tienen un margen de seguridad mayor, y también acciones defensivas que generan caja y que tienen poca deuda. Al revés, cuando el miedo inversor y la agresividad corporativa son bajos, es porque las empresas son prudentes, generan caja, reducen deuda y los inversores son cautos. Si además las acciones están baratas y hay fuertes señales de momentum, las oportunidades de revalorización son mayores. Entonces, en este entorno de mercado, las compañías con sesgo growth suelen hacerlo mejor y ese es el sesgo que va a tener el fondo. Por ejemplo, aquí podéis ver en el caso de la agresividad corporativa, estos son índices que han desarrollado el equipo gestor y que se suelen adelantar entre 3 y 12 meses a la evolución de mercado. Por ejemplo, aquí podéis ver cómo la agresividad corporativa y la ansiedad inversora tuvieron un repunte antes de la burbuja tecnológica del año 2000, también antes de la crisis financiera del año 2008, y desde el año 2009 hasta el año 2019 estuvieron, digamos, como en su media histórica, es decir, relativamente bajos. Por eso, el fondo tuvo un sesgo a compañías a compañías de crecimiento y de calidad, porque siempre va a tener sesgo a compañías de calidad por definición, dado que invierten sobre todo en compañías que generan flujo de caja. Y como podéis ver aquí, en el año 2019 hubo un fuerte repunte de la agresividad corporativa, también de la ansiedad inversora, como podéis ver aquí, y también hubo señales de ruptura de momentum. Este es el indicador de la eficacia del momentum. Y además, como podéis ver aquí, las compañías de alto crecimiento estaban extraordinariamente caras en el año 2020, después del rally que tuvieron en el año 2020. Y sin embargo, las compañías value se habían estado abaratando continuamente desde el año 2008 aproximadamente y estaban extraordinariamente baratas en el año 2020, como lo habían estado desde la burbuja tecnológica del año 2000. Esto es lo que a ellos les llevó a cambiar el posicionamiento de la cartera de tener más sesgo a crecimiento a tener más sesgo a value. ¿Cómo están posicionados ahora? Dado que tanto la ansiedad inversora ha caído bastante desde marzo del año 2000, del año pasado, y ahora está en su media histórica, la agresividad corporativa está bastante baja y ha caído mucho desde los últimos 12 meses. También hay mucha fuerza en el momentum de mercado y las compañías de alto crecimiento están caras, pero no tanto como lo estaban hace 2 o 3 años, y las compañías value siguen baratas, pero no tanto como hace 2 o 3 años. Por eso ahora tienen una cartera que está equilibrada entre posiciones value y growth. Y ya por último, una vez que han decidido si quieren estar más value o más growth, lo que hacen es que construyen una cartera de entre 30 y 50 compañías. Ahora mismo tienen 33 compañías con igual peso en el momento en el que se incluyen en la cartera, entre un 2,5 y un 3%, que las pueden dejar crecer hasta que doblar el tamaño original o incluso alcanzar el 10% de la cartera, porque ellos piensan que la fuerza del factor momentum es uno de los más importantes o de los que más influyen en el movimiento de mercado, y lo que quieren es aprovechar aquellas compañías que están creciendo para que sigan aportando a la cartera. Aquí podéis ver los sesgos que tiene la cartera ahora mismo, que siempre va a tener sesgo a calidad, a momentum, y tiene una cartera equilibrada entre posiciones growth y value. Y lo que es interesante también es cómo han ido dando distinto peso a las distintas categorías en los últimos 5 años. Aquí podéis ver cómo estuvieron bastante invertidos en contrarian value o deep value en los años en 2020-2021. ¿Por qué? Porque había señales de ruptura de momentum, como podéis ver aquí, y además la agresividad corporativa y la ansiedad inversora eran muy grandes. Entonces estaban muy altas. Las compañías de deep value generalmente son una mala inversión, pero en los momentos en los que la agresividad corporativa y la ansiedad inversora están altas y hay señales de ruptura de momentum, es donde hay que estar invertido, y además las rentabilidades que tienen son explosivas. Y a eso se debe la buena rentabilidad que tuvo el fondo tanto en el año 2020 como en el año 2021. A medida que la agresividad corporativa y la ansiedad inversora fueron, cayendo, entonces fueron reduciendo contrarian value, incrementando el value tradicional, incrementando las compañías que generan mucha caja y también las compañías que tienen momentum. Aquí podéis ver cuál es la exposición tanto sectorial
como por país, que no es más que consecuencia del proceso de inversión, no es que ellos quieren estar sobreponderados en Reino Unido o infraponderados en Francia, sino que todo esto es consecuencia del proceso de inversión. Y aquí podéis ver las 10 principales posiciones a 31 de marzo. Novo Nordisk pesa un 5%, ¿por qué? Porque es una compañía que ya estaba incluida en la cartera y están invertidos desde hace años, y además tiene muy buenas características de momentum, por eso es una compañía que tiene un peso superior a las otras. Pero como podéis ver, aquellas compañías que han introducido recientemente, como Deutsche Bank o 3i, pues tienen unos pesos aproximadamente al 3% y todos iguales. Aquí podéis ver las compañías que han entrado y que han salido en los últimos trimestres. Y por último, aquí tenéis toda la cartera. Y como podéis ver, y como os decía antes, pues la cartera ahora tiene sesgo a compañías con momentum, a compañías que tienen sesgo a growth, a compañías que tienen de crecimiento, pero que generan flujo de caja y tienen un balance saneado, y también a compañías de value tradicional. Y sin embargo, apenas están invertidos en compañías deep value, porque estas compañías deep value solo lo hacen bien en momentos muy puntuales de mercado. Y como os decía, pues este es un fondo que, ya para terminar, que como podéis ver tiene un proceso de inversión muy diferente a cualquier otro fondo, que está gestionado por un equipo con mucha experiencia, con track record contrastables, gestionando renta variable desde el año 2006-2007, con muy buena rentabilidad en todos los periodos de tiempo, desde el año 2007, consistente tanto en entornos value o growth, precisamente por esa exposición dinámica que tienen estilos value growth, que además les ha funcionado en el último periodo de cambio de estilo de mercado de growth a value en el año 2020 al año 2022. Así que bueno, por mi parte eso es todo, y encantado de recibir preguntas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Lo primero voy a preguntar si se me oye, porque como tengo este micro tan maravilloso, pero que no se oye nunca, Sí, Perfectamente. sí, se te oye, sí. de momento parece que sí, ¿no? Vale, fenomenal. Pues entonces vamos a pedirle a la gente del equipo de Nextstep que nos pase. Por cierto, insisto, están a tiempo de enviar preguntas, donde dice preguntas y respuestas, lógicamente. Ahí las pueden enviar y nuestro equipo nos las va a pasar a Gonzalo y a mí. Tienen tiempo todavía porque es un turno breve, lógicamente, y entonces todavía están a tiempo de hacerlas, pero no lo retrasen mucho porque dentro de unos 15-20 minutos pues habremos finalizado la jornada. Dicho esto, pues Adrián o Aquí Luis. estoy. Aquí estoy. Pues vamos con la primera para ti, Víctor. ¿Crees que pasará con la inteligencia artificial lo mismo que pasó con el metaverso? Buena pregunta, creo que no. ¿Por qué? Pues muy sencillo. El metaverso es un cambio de interfaz. Se llama interfaz a lo que es con cómo te relacionas con el ordenador, con la realidad virtual, con lo digital. Es decir, que en lugar de una pantalla, fuera de una pantalla de ordenador como la que tenemos aquí delante, sea unas gafas o una máscara o algo así, ¿no? Bueno, ya veremos si al final eso tiene, porque no sabemos todavía si no se va a utilizar, si se va a utilizar o no. Probablemente hasta que no sean más cómodas, pero cuando sean unas gafas cómodas como estas, pues lo probable es que sí se utilice. Pero es que ves que la inteligencia artificial es mucho más. La inteligencia artificial es crear inteligencia, una inteligencia nueva. Es un salto muy superior, como he estado comentando en varias ocasiones. Por lo tanto, no estás creando una interfaz, no estás creando un ordenador o un PC, estás generando. Le voy a poner un ejemplo un poco exagerado, pero que es bueno para entenderlo. Siempre estamos pensando que una nueva forma de vida, una nueva forma de vida inteligente venga del espacio exterior. Pero de alguna manera, la vida inteligente, por decirlo así, capaz de generar, de aprender, de crear, ya lo estamos viendo, etcétera, mejor o peor, pero de crear, y sobre todo digo de aprender y con una capacidad de razonamiento brutal, aunque gaste mucha energía, la estamos creando nosotros. O sea, la inteligencia artificial es mucho más que el metaverso y por lo tanto yo creo que es mucho menos, que tiene mucho más camino. Insisto, lo que no tengo lo que está por ver es si va a seguir siendo, sobre todo en las tecnológicas, o se va a notar más en otros sectores donde todavía no se ha notado. Muchas gracias. Vamos con Gonzalo.
La bolsa americana ha tenido mejor comportamiento que la europea en los últimos 10 años. ¿Por qué deberíamos invertir en un fondo de renta variable europea? Sí, pues mirad, comparto pantalla, perdón, pero voy a ver si puedo salir del modo. Ups, es que no sé. A ver si puedo. Un momento. Vale, sí, ya he salido del modo. Bien. Bueno, en primer lugar, y esto es del Guide to the Market de JP Morgan, la bolsa americana está extraordinariamente cara. Aquí lo podéis ver con datos a finales de abril, que el PER adelantado del S&P, lo podéis ver en el gráfico de la izquierda, está 20 veces frente a la media de los últimos 30 años, que es de 16,3. Si vamos a la renta variable europea, que lo podéis ver, y estos son datos públicos, por cierto, la renta variable europea en PER adelantado está precisamente en la media de los últimos 30 años, es decir, está a un PER adelantado de 14,3 veces frente a 14,6. Y bueno, no os digo nada si ya nos vamos a la renta variable, a la bolsa inglesa, que nosotros tenemos un fondo de renta variable inglesa, en el cual está extraordinariamente barata, está un PER adelantado de 11,3 veces frente a 14 de la media histórica. De todas formas, aunque es cierto que el S&P en los últimos 10 años lo ha hecho mejor que la bolsa europea, en el caso de nuestro fondo, y aquí estáis viendo una comparativa de los mandatos de renta variable paneuropea, que ya os digo que el fondo se gestiona exactamente igual, el Lion Trust by European Dynamic, que lo tenéis aquí en verde. El S&P está en rojo y luego el MSCI Europe está en línea dorada. Bueno, pues si nos vamos y lo vemos ya más a largo plazo, tanto a 3 como 5 como a 7 años, este fondo lo ha hecho mejor que el S&P y claramente mucho mejor que el MSCI Europe. Entonces, quiere decir que si invertís en un buen fondo a unas comisiones adecuadas y un fondo que genera alfa, la rentabilidad puede ser muy, muy interesante. Y además, la bolsa europea está mucho más barata que la bolsa americana. Perfecto. La siguiente es para Víctor. ¿Puedes ampliar la información de por qué va a ser importante tener acceso a una buena plataforma ETF? ¿Compensará el coste fiscal? La primera cuestión. He puesto algunos ejemplos, pero habría más. Imaginemos, uno que no he puesto, imaginemos que una de las mayores aplicaciones de la inteligencia artificial que todavía no se ha notado fuera la ciberseguridad. Todos sabemos lo que es la ciberseguridad, todos sabemos que ahora mismo es un problema muy serio, los problemas que se está teniendo la gente con las estafas y todo esto, y eso irá más, irá lógicamente a más, pero no se está notando en el sector excesivamente. Hemos hablado también a lo mejor de minicentrales nucleares, hemos hablado del uranio, hemos hablado de a lo mejor determinado parte del sector financiero. Imaginemos que hablamos, por ejemplo, de los... O sea, que en el momento que nosotros reducimos el objetivo, ya tenemos que usar ETFs. Quiero decir que tú puedes decir, voy, por ejemplo, como está diciendo Gonzalo, y lo compartimos, una forma de ganar al sector tecnológico es comprar algo que esté muy barato y vaya a equilibrar su precio en el futuro cercano, pues en la bolsa europea, pero otra es encontrar esos microsectores o lo que se llama nichos en los cuales se puede notar mucho. Por resumir, la inversión en nicho se tiene que hacer con ETFs. No existen fondos que inviertan, fondo tradicional que invierte, sobre todo en España, habláramos de Estados Unidos a lo mejor, pero en España o en el Reino Unido, que digan, no, es que es un fondo de inversión tradicional que solo invierte en ciberseguridad, o solo invierte en minicentrales nucleares, o solo invierte en cualquiera de estas cosas que estamos hablando. En cambio, ETF sí, y también en España. Por lo tanto, tienes que tener, si pensamos que la forma de rentabilizar la inteligencia artificial, además del precio, que ya lo he mencionado antes,
lo hemos mencionado antes. Puede ser la búsqueda de temas y sectores, sobre todo de nichos de mercado, entonces tienes que acceder a ETFs, no puedes estar trabajando solo con fondos tradicionales. Es así de evidente. Otra cosa es que al final donde se gane no sea en eso, es decir, que a lo mejor siga ganando solo las 7 magníficas. Pues para eso tienes un fondo que invierta en el Nasdaq y ya está. Muchas gracias. Gonzalo, nos preguntan dos asistentes, ¿cuál es el leasing del fondo que acabas de presentar? Sí, a ver, y luego veo que hay otro asistente que pregunta si hay dos easings o uno. Bueno, no, yo cuando hablo es que este equipo gestiona un fondo domiciliado en Reino Unido que sigue la misma estrategia, el mismo proceso de inversión, que tiene track record desde el año 2006 y ese es un easing GB, ¿vale? Lo que pasa es que no es invertible por los inversores europeos, pero es un poco para demostraros que este equipo tiene mucho histórico gestionando renta variable europea. En cuanto al leasing del fondo, bueno, pues lo puedo comentar aquí, el leasing de la clase fundadores para que lo tengáis en cuenta, que esta es la clase de 37 puntos básicos de comisión de gestión, que es poco más que lo de un ETF, gracias a, y tenéis con esta clase exposición a unos gestores que, bueno, en mi opinión, pues son muy buenos en la generación de alfa y en hacerlo bien, que es el ISIN es el IE000U7N7YE2. Pero vamos, si no, pues os lo puedo enviar y lo podéis compartir con los que hayan asistido. Una cuestión, perdona que interrumpa, que me añade. Es que no he respondido a la segunda parte de la pregunta que me hicieron. No es que me quieras caquear, es que se me ha olvidado. Si compensa el coste fiscal, la respuesta es muy fácil. Luego con otra pregunta. ¿Compensaba comprar acciones de Apple al principio sabiendo que luego ibas a tener que pagar impuestos al venderlas? Es decir, que ibas a una cosa muy concreta que no era comprar un fondo de inversión, era comprar un valor. El ETF es lo mismo. Si piensas que comprando un ETF que invierta, por decir algo, en minicentrales nucleares, vas a romper y vas a hacerlo mucho mejor que el Nasdaq o que el SP 500, claro que te compensa. Al final lo importante es ganar dinero. Impuestos se pagan siempre. Al final, tarde o temprano, que los fondos de inversión no lo pagas inmediato, pero algún día lo vas a pagar. Pero sobre todo, que yo creo que hay que mirar, por supuesto, por eso trabajamos con fondos de inversión, la fiscalidad, pero hay que ganar dinero. Perfecto. Pues con la siguiente vamos para Gonzalo. ¿Cuáles son vuestras perspectivas para la bolsa hasta final de año? Sí, pues precisamente por lo que os había comentado en el caso de los indicadores de mercado que los gestores han desarrollado, como tanto la agresividad corporativa como la ansiedad inversora han caído mucho desde hace un año, pensamos que el entorno de mercado para los próximos 12 meses es bueno, lo cual no quiere decir que pueda haber una corrección de un 10 o un 15%, como por ejemplo hubo en septiembre, octubre del año pasado, pero lo que sí que es cierto es que los dos últimos años, los dos últimos años no, pero desde el primer trimestre del año pasado, las rentabilidades de todas las bolsas han sido muy buenas en general y pensamos que el entorno de mercado para los próximos 12 meses en líneas generales también va a ser, es bueno, es muy bueno. Muchas gracias. Para Víctor, la siguiente. ¿No creéis que está descontado en los precios la subida de la tecnología y la inteligencia artificial? Bueno, yo creo que está contestado en la presentación, es decir, está descontado en gran medida, pero es que estamos viendo el principio de la inteligencia artificial, de la implantación de la inteligencia artificial. Entonces, yo veo, por ejemplo, vamos a un caso extremo, Nvidia o fabricantes así de semiconductores que han subido un montón, pero es que sus ventas también, pero yo veo además todos esos centros de datos que se están construyendo, que hemos puesto ahí, miles y miles bueno, millones de chips que tienen porque eso tiene que hacerse con chips para la inteligencia artificial, no vale cualquiera. Y dices, bueno, es que realmente el margen es de crecimiento en este sentido. Tienen que comprarse para los centros de datos, para la nube, por decir así. Los tienen que comprar las propias entidades para sus programas. O sea, es como si fuera la gasolina. Si me estuviera inventando el coche
y fuera la gasolina. Pues claro, la demanda va a ser cada vez mayor. Entonces es verdad también que habrá otros que lo hagan, pero bueno, que la demanda va a ser muy fuerte en ese caso concreto y en general. Es decir, que creo que está en gran medida descontado, pero no totalmente descontado, porque como decía al principio, creo que van a seguir comiéndose el mercado las empresas tecnológicas. Lo que sí pensamos en Next Step es que temporalmente puede haber activos, sectores o países que lo puedan hacer mejor. Eso es un poco el mensaje de nuestra presentación. O sea, que una cosa es que la tecnología todavía no haya descontado todo lo que puede crecer con la llegada a esta cuarta fase de la revolución digital, y otra diferente es que no haya margen, y otra diferente es que puede haber otros motivos por los que haya, como decimos, haya sectores, sobre todo, que cojan el testigo de la tecnología, aunque sea temporalmente. Muchas gracias. Gonzalo, nos preguntan cuál es el nombre completo del fondo más reciente que habéis lanzado. Un asistente. Sí, es el Lion Trust Pan European Dynamic, sí. Y veo que hay otro cliente o asistente que pregunta cuál es la inversión mínima en el fondo. A ver, a mí si me avisan, la inversión mínima puede ser, en el caso de inversores particulares, puede ser tan pequeña, vamos, pues como 50.000 o 100.000 euros. Lo que pasa que me tienen que avisar para saber que efectivamente viene bueno, de un cliente nuestro. Perfecto, muchas gracias. Víctor, para ti, la idea del asesoramiento financiero independiente está muy bien, pero ¿es rentable? Sí, es decir, es muy fácil de entender. Con la presentación de hoy lo estamos viendo. Un asesor no independiente tiene básicamente que vender los fondos de la casa o fondos de terceros con los que tiene un acuerdo comercial, que normalmente es lo que llaman arquitectura guiada, es una lista pequeña. ¿Qué pasa si, por ejemplo, imagínate que esta es una entidad que no tiene fondos referenciados al Nasdaq 100? Pues se habría perdido el subidón de la inteligencia artificial. Pero esto es muy normal, ¿eh? O sea, es muy normal que haya entidades que no tengan fondos referenciados al Nasdaq 100. ¿Qué habría pasado en 2022 si no tienes fondos referenciados, hablando a la Bolsa de Londres? Pues habrías perdido un veintitantos por ciento en lugar de quedarte plano. O sea, que no es que la diferencia de rentabilidad fue brutal de la Bolsa de Londres respecto al resto en ese entorno. Pero hay un caso mucho más extremo. Cuando el asesor no es independiente, como depende de las comisiones de los productos que recomienda, el problema está, lo hemos visto también en 2022. Cualquiera podía ver que la inflación estaba subiendo y que eso era un peligro y un problema. Pero en ese entorno, lo que no puedes tener son fondos de renta fija de medio y largo plazo, que son los que más sufren, los que más les afectan los tipos de interés. Muy fácil de entender porque es lo que ocurrió. Todos esos fondos que cayeron un 10, 12, 15% son fondos de renta fija de medio y largo plazo, los menos adecuados para un entorno en el que se está disparando la inflación. Pero ¿qué pasa? Si tú tienes fondos de renta fija de medio y largo plazo y le dices al cliente que pase ese dinero a un fondo monetario, ese asesor no independiente, banco, sociedad de valores, etcétera, gestora de carteras, no gana dinero, porque en un monetario no ganan dinero. Entonces, claro, muchas veces es rentabilidad porque cuando tú tienes acceso a todos los fondos del mercado, como tiene un asesor independiente, nosotros podemos recomendar cualquier fondo del mercado, si lo vemos interesante, no se te escapa nada. Pero es que además, cuando no eres independiente, estás obligado a recomendar ciertas cosas que lleven cierta comisión. Otro ejemplo, y esto ha pasado y en el sector lo saben, si tú viene una caída de bolsa muy importante, le dices a la gente que reduzca la renta variable a cero, ese asesor no independiente tiene que echar a gente, porque su cuenta de resultados depende de esas comisiones. Por lo tanto, y por eso, por ejemplo, en el Reino Unido, todo eso está muy, muy controlado, porque claro, eso afecta al cliente. ¿Por qué en el Reino Unido o en Holanda se han prohibido que los asesores cobren retrocesión de comisiones? No que los gestores ganen su dinero, que los asesores no cobren retrocesión de comisiones, pues porque saben que si solo dependen de esa retrocesión de comisiones, va a afectar a la rentabilidad. Por eso se hace, nada más y nada menos que porque la falta de independencia afecta a la rentabilidad, más o menos. Habrá de todo, eso por supuesto. Y no es que esté mal que haya fondos
que distribuyan a través de entidades y les paguen algo. Si eso está muy bien, es legítimo, pero para nosotros afecta la rentabilidad y nosotros queremos trabajar con la absoluta libertad de poder recomendar cualquier cosa y que nuestras decisiones de inversión no dependan de las comisiones que nos estén pagando por colocar determinados productos. Muchas gracias. Pues vamos con las dos últimas preguntas. Gonzalo, para ti, ¿cuáles son los factores que más pueden beneficiar a la renta variable europea en estos momentos en el corto y medio plazo? Bueno, por una parte, no cabe duda que el hecho de que la renta variable europea está mucho más barata que la renta variable americana. Luego, como podéis haber visto, hay compañías que, como por ejemplo en el caso de Novo Nordisk, eh, o por ejemplo en el caso de Spotify, es decir, Europa también tiene compañías tecnológicas, lo que pasa que no son tan grandes o tan llamativas como puede ser Google, Facebook, Netflix, etcétera, ¿no? Pero Spotify, por ejemplo, es una compañía también que es, vamos, todo un referente en la parte de streaming de música, ¿no? O en el caso de Novo Nordisk, que es también un referente en el caso de medicamentos contra la obesidad. Entonces, lo que quiere decir es que si, a diferencia de invertir en un ETF en el cual tú estás invirtiendo en toda la bolsa sin diferenciar si son buenas o malas compañías, si invertís en unos gestores que hacen stock picking y que saben seleccionar aquellas compañías que mejor lo van a hacer, pues puedes generar una rentabilidad muy por encima del índice. Pero sí, no cabe duda que desde luego el hecho de que la renta variable europea esté más barata es un factor también importante a tener en cuenta. Muchas gracias. Y la última pregunta para Víctor. ¿Es la inteligencia artificial el viento de cola y la deuda el viento en contra? Muy buena pregunta. Es verdad, estamos en un mundo que está entrando en una fase de incremento de la productividad brutal, porque eso es la inteligencia artificial, un incremento de la productividad. Es que va directo a la cuenta de resultados, es decir, productividad que es la cantidad de producto o servicio que generas con un determinado coste. Si tu coste baja, o incluso puedes hacer más producto con el mismo coste o dar más servicio, pues mejora tu productividad. Y eso que va a la cuenta de resultados. Entonces, estamos entrando, en nuestra opinión, en una auténtica revolución de la productividad apoyada con el viento, está muy bien, le voy a tomar la idea, con el viento de cola, que es la inteligencia artificial. Por otro lado, tenemos una tormenta, unos nubarrones ahí enfrente, que son esta locura de los políticos de hacerlo todo, de, entre comillas, solucionarlo, porque más que solucionarlo, pero ante cualquier problema, emitir deuda y poner dinero. ¿Que hay poco crecimiento? Fíjense, hay una cosa impresionante y no muy breve. Ahora mismo el gobierno norteamericano está con un nivel de gasto público y de deuda que normalmente veríamos solo en una situación de profunda recesión o depresión, que es cuando se coge, se genera con esa deuda, se intenta animar la economía como digamos mal menor. Pero tenemos el mismo nivel. ¿Qué puede pasar? Que si realmente entramos en una recesión, se quedan sin margen, porque ¿qué van a hacer? Endeudarse todavía más. El coste de la deuda ya es muy alto, con lo cual, efectivamente, tenemos que jugar con eso. De momento no nos preocupa demasiado, porque pensamos que el mercado, por algún motivo, va a pasar en Japón, aguanta mucho lo de la deuda de los países avanzados, probablemente porque piensan que en cualquier caso pagarán. Y es verdad. El tema es que en esta cosa está el peligro de que un día alguien diga, no me fío, y empieza a vender y le sigan todos. Pero vamos, eso pensamos que se producirá más adelante y con más nivel de deuda del que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, mientras tanto, podemos aprovechar esa gran ventaja, ese viento de cola, que es el incremento de la productividad gracias a la inteligencia artificial, pero mirando siempre a que delante, no nos quepa la menor duda, se nos está generando una tormenta en forma de exceso de deuda que si no se hace nada por solucionarlo, habrá un momento que tengamos que decir, bueno, sí, viento de cola, pero vamos a empezar a cubrirnos. Pero creemos que estamos todavía lejos de ese momento. Eso sí, muy atentos. Muchas gracias, pues ya hemos respondido todas las preguntas. Bueno, pues entonces es el momento
Primero, de daros las gracias a vosotros que estáis ahí detrás cogiendo las preguntas, planteándolas, asegurándoos de que todo funcione. Y luego, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes que han estado ahí con nosotros y o lo van a estar en diferido. Y, por supuesto, muchas gracias a Gonzalo, que, bueno, pues ha sido, no nos ha defraudado con lo que nos ha aportado a todos sobre la bolsa europea, un mercado sin duda interesante en el entorno actual. Así que nada más, que pasen una buena tarde-noche y nos vemos en la próxima jornada que demos aquí en Nextstep. Gracias, nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós.